saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy quiero tratar un tema en nuestra meditación y reflexión diaria de la palabra, y es el tema el empoderamiento femenino. Es una palabrita que está muy de moda, que marca toda una tendencia sociocultural y que obviamente nuestro país Chile solamente es un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel mundial, sobre todo en Occidente. Y estoy muy claro que tiene también un sentido de alguna forma de revanchismo, bajo el eslogan fin al patriarcado. Y sería muy bueno ver qué dice la Biblia al respecto. Si existe o no la idea de un patriarcado o de un matriarcado. Es cosa de que observemos el modelo original. Un padre como cabeza de hogar, una madre como la corona del padre, pero también cabeza de los hijos, un padre u hombre que abastece, que provee, donde Cristo es la cabeza del hombre, y en esta idea de una sujeción voluntaria para un orden, incluso familiar, el Padre la cabeza de Cristo. Eso es lo que también enseña el apóstol Pablo en sus cartas. Entonces, podemos entender que Dios originalmente dejó un modelo. Pero en esta temática de tecnologías inteligentes para gente idiota o para idiotas, los medios de comunicación masivos, las redes sociales, el internet abierto, todo ha generado y ha propiciado que este movimiento haya comenzado de menos a más. Y repito, porque tiene un sentido de revanchismo, porque también hay que reconocer y hacer un mea culpa que mucho del siglo pasado, su inicio y hasta mediados del siglo pasado, sí, honestamente, había mucho machismo, eso es cierto, donde muchas veces la mujer pasaba a ser casi un objeto, para algunos un objeto sexual, para otros un adorno, para otros solamente la dueña de casa, la nana, dueña de casa en el sentido de los quehaceres, la mujer que estaba para parir hijos y muchas veces relegada a un segundo plano, eso es cierto, pero tampoco eso justificaría a los niveles que se está llegando en los días actuales. Quiero mostrar a una mujer que sería el prototipo de la mujer empoderada, al punto de este movimiento de lo que se denomina las feminazis, mujeres que han llegado a extremos. Vamos por favor a la Biblia, acompáñenme al primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 29 hasta el versículo 34. Repito, primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 34. Vamos a hablar brevemente de Jezabel, ejemplo de mujer empoderada. Jezabel, ejemplo de mujer empoderada. Búsquelo mientras tanto. Es bien notable observar que, sobre todo ya en la nación dividida, donde tanto en el reino de Israel del norte como el reino de Israel del sur, que se llamó Judá, al menos después de Salomón vinieron 20 dinastías de reyes, 20 hasta 22 dinastías de reyes podrían ser, donde sobre todo en el sector del norte no hubo ningún rey que hiciera lo bueno, y en el sector del sur solo al menos 8 hicieron lo bueno y los demás todos corrompidos. Pero es muy llamativo que en el sector del norte de la nación que se había dividido, el peor
rey. Escúchelo bien, el peor rey fue el rey Acab. Y si usted se dedica a estudiar la vida de Acab, la vida de Jezabel y lo que los relatos históricos de la Biblia presentan, nos podemos dar cuenta la importancia de no ser influenciables. La mala influencia de una mujer empoderada puede destruir una nación, un reino, una familia y también, ¿por qué no?, una congregación. ¿Lo encontró? Vamos a leer entonces el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 34, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, que a la letra dice de la siguiente manera: reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel edificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. Yo quiero que observemos lo siguiente: cómo se llegó a un extremo de desafiar la ley de Dios y de contravenir, es decir, ir en contra en forma absoluta de lo establecido por Dios. Jericó no debía ser reedificada. Sin embargo, bajo el gobierno de este hombre, no faltó el que se atrevió a querer levantarla, e hicieron incluso sacrificio. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. La aberración viene cuando cambiamos los modelos que Dios ha establecido. Acab quiso hacer una alianza política con las naciones extranjeras, y era muy común que las formas de alianza era emparentarse, casándose con mujeres de los distintos reinos. Acá, para estar en paz con los sidonios, Acab se casa con Jezabel. Pero Jezabel era hija también de un rey y de un sacerdote del culto de Baal. Et-Baal, así se llamaba el padre de Jezabel. Hay un matrimonio, podemos decir, en el ámbito idolátrico, en el mundo espiritual de maldad. Hay una idea de un matrimonio entre Baal, que significa Señor, y Asera, o Astarot, o Astarte, que pasa a ser la figura de la reina del cielo. Si usted no lo sabía, hoy por hoy, Asera, Astaret o Astarot, Astarte o Astarot, hoy por hoy fue reemplazada por la perversión de la Mariología o Marianología, es decir, por el culto a María como la reina del cielo. No la María bíblica, madre de nuestro Señor Jesús, sino que la María que la falsa religión ha presentado al mundo. Todas las características de esa María como reina del cielo es la figura de esta
perversa ídolo llamada Acera, que en la idea idolátrica pasa a ser la esposa de Baal. Y estos cultos eran orgías sexuales, entendámoslo bien, por favor. Y esta mujer era una de las que dirigía este tipo de manifestaciones religiosas. Era costumbre en el pueblo sidonio, era costumbre en los pueblos extranjeros, pero ahora se había, a través de este matrimonio entre Acab y Jezabel, esto había penetrado profundamente el corazón de Israel y había llegado la idolatría a su máxima perversión, en donde se practicaban todo tipo de orgías de carácter religioso, dado que a Baal y a Acera se les daba la connotación de ser aquellos que traían la fertilidad, aquellos que traían el tiempo de la buena siembra y la buena cosecha para la prosperidad del pueblo. Por eso que el reflejo natural carnal era manifestar la adoración a estos dioses, comillas, a través de las orgías sexuales. Para eso también se preparaban mujeres especialmente para ser sacerdotisas o prostitutas sexuales y habían sacerdotes también preparados para, disculpe la expresión, pero es bíblica, preñar a estas sacerdotisas, y muchas veces los hijos que llegaban los sacrificaban en honor a esos dioses para tiempo de abundante siembra y para posterior abundante cosecha. Entonces, esta es más o menos la idea del culto a Baal y el culto a Acera o Astartaret o Astarot o Astarte. Búsquelo si gusta e infórmese. Bien, entonces aquí aparece en la escena Jezabel. Pero ¿qué es lo tan malo, tan negativo y cómo lo asociamos a esta idea del empoderamiento femenino? Todos los pasajes que hablan en donde intervino Jezabel, no los vamos a leer todos, sino que usted se va a dar el tiempo de buscarlo, hablan de una mujer que manipuló como un títere a su marido. ¿Escuchó bien? Quien realmente reinó sobre Israel estos 22 años no fue Acab, fue Jezabel manipulando casi como un títere a Acab el rey. Probablemente Acab no tenía bien puestos los pantalones, era quizás un tipo timorato y cobarde, o simplemente a conveniencias o incluyendo quizás grandes favores sexuales de su esposa, este hombre pervirtió la nación toda, permitiendo cosas terribles. Por ejemplo, el caso de la viña de Nabot. Cuando no se la quisieron vender, Acab actuó prácticamente como un niño mimado, y Jezabel se pone los pantalones y al final falsea datos y todo. Cuento corto, usted lo conoce la historia como yo la conozco. Muere un inocente por causa de una mujer perversa. Y en muchos momentos de la historia de este reinado fue ella la que llevó las riendas, no él. Entonces aquí ya vemos que hay un principio que fue transgredido. En la creación original, Dios no llamó a la mujer a que se empodere. La Biblia habla de que Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Y ayuda idónea significa una semejante al varón. En otras palabras muy sencillas, el modelo familiar que se replica en todas las áreas, incluyendo el modelo pastoral para una sana convivencia y un avance en la congregación, la casa de Dios, la obra de Dios, es de complemento. Pero a quien Dios le pide cuentas es al varón. Note el caso de Adán y Eva en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando vienen los tiempos de las maldiciones. Maldición en el sentido de que Dios comienza también a enjuiciar el pecado. Sabemos que quien cayó en primera instancia fue Eva. Todos conocemos la historia, pero pregúntese, ¿a quién llamó Dios en primera instancia para pedirle cuentas?
¿A la esposa? ¿Al esposo? Y la respuesta es sencilla. Quien tuvo que dar cuentas por la esposa, por el pecado cometido, fue Adán, no Eva. Y no es que Eva fuese inocente de lo que había ocurrido, sino que Dios reguló un modelo en donde sin un señorío, sin aplicar una fuerza bruta, Dios determinó como cabeza de hogar al varón, al esposo, no a la mujer. Pero la idea de que la mujer es corona del varón significa que obviamente la mujer también está puesta en la cabeza del hombre. No más alta que el hombre, sino que es parte integral también en la administración de un hogar. Pero a quien Dios va a pedir cuentas y con quien en primera instancia va a tener el trato es con el varón. Esto también se replica a nivel de congregación. Es por eso que cuando vamos a las cartas de Corintios, vemos cómo Pablo el apóstol hace toda una regulación a ciertas malas prácticas que estaban llevando algunos grupos de mujeres en la iglesia. Y a veces se toma ese texto que Pablo escribe a la iglesia de Corinto o cierta enseñanza que lleva a Timoteo para decir que la mujer no puede enseñar, que la mujer no tiene que trabajar en ningún ministerio, que la mujer no tiene dignidad y que solamente tiene que aprender callada, en sujeción, en silencio y recibir la instrucción de parte del marido. Entendamos que en la iglesia de Corinto, y esto también se estaba replicando en Éfeso, por eso también enseña a Timoteo a regular esto, había también esta idea de mujeres que venían de cultos similares a los días de Jezabel. Venían mujeres también que habían sido prostitutas idolátricas y mujeres también que venían de vida difícil, de la prostitución para ganar dinero. Y esas mujeres ya traían ciertas ideas preconcebidas y estaban también trayendo algún tipo de alboroto y complicación a la iglesia local. Entonces el apóstol Pablo comienza a traer un orden a la iglesia de Corinto y le da instrucciones específicas sobre cómo llevar la iglesia de Éfeso a Timoteo. Y no es que sea una norma para todos los tiempos de iglesia, como que la mujer no tuviese dignidad o la mujer no pudiese trabajar complementariamente los ministerios a los cuales Dios también nos ha llamado. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Dios siempre ha dado dignidad a la mujer y el que más dignidad le dio, sobre todo en un tiempo terrible, en donde la cultura judía llegó a tener un grado muy marcado de machismo, que esa es la realidad, fue el mismo Señor Jesús. Eso lo vemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 4, cuando es salva la samaritana y Cristo el Señor también le permite que sea la mensajera para llegar a Samaria. Entonces vemos cómo Dios ha dignificado a la mujer, le ha dado honra, y en eso estamos de acuerdo los que estudiamos la palabra del Señor y la queremos ver en su contexto dentro de lo que es sana doctrina. Por ningún punto podemos pensar que la mujer es inferior al hombre, no, es complementaria al hombre. El problema es que cuando vemos a Jezabel como el prototipo de una mujer perversa, y eso que no fue la más perversa, yo quiero que usted en casita después busque quién fue Atalía. Atalía fue una mujer que usurpó el reino, y esa fue peor que Jezabel en algunas áreas. El tema es que Jezabel aparece en varios pasajes de la Biblia representando esa insana idea de un empoderamiento femenino en donde también aparece la perversión sexual, la perversión de la idolatría y a todas luces también un desafío abierto y realmente terrible a el modelo divino que nuestro mismo Dios dejó establecido. Esto llega al punto que si usted analiza en el mensaje a las 7 iglesias, aparece Jezabel también como
un espíritu que lleva a los siervos de Dios a la fornicación. Pero entiéndase, por favor, que principalmente sigue la misma idea de una idea espiritual en primera instancia. No nos desligamos del cuidado que debemos tener los ministros del Señor de lo que ocurre físicamente. El adulterio y la fornicación, en este caso el adulterio físico, pero más que nada tiene una connotación espiritual, ¿ya? Y ahí aparece este espíritu ahora de Jezabel. ¿Ah? Entonces yo quiero que lo observemos con calma. Lo vamos a observar con calma. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Mire lo que dice. Estamos en Apocalipsis 2:18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí ya ahora aparece como un espíritu, y es bien llamativo, porque hoy por hoy esa misma idea de Jezabel, espiritualmente hablando, ha afectado un gran porcentaje de la sociedad actual, contemporánea, con la idea del feminismo, con la idea del empoderamiento femenino, con el surgimiento de las feminazis, que son las que llevan este movimiento al extremo. Piden respeto y muchas veces se desnudan en público. Exigen su derecho de que no maten más mujeres a través del femicidio, pero son las mismas que obligan a promover leyes a favor del aborto, alegando de que es su cuerpo y no reconociendo que la criatura que está en sus vientres pasa a ser una persona independiente. La historia de Jezabel terminó en ruina, fracaso y destrucción. Fue muerta de una manera terrible. Quiso seducir a Jehú cuando Dios lo envía a juicio sobre ella. Es arrojada por el ventanal, cae a tierra, arrollada también por un carruaje y finalmente comida por los perros. Y quedan prácticamente solamente la calavera, me parece mucho que las manos y los pies, dando a entender el mal obrar, las manos y el mal caminar de esta perversa mujer. Entonces entendemos que este movimiento tiene una cabeza satánica, es un espíritu que está influenciando la mentalidad de mujeres que no quieren sujetarse al modelo establecido por Dios, y hay un mal obrar. Esa es la figura de las manos que quedaron de esta mujer, y los pies, un mal caminar. Y quienes siguen esta tendencia y este movimiento van a la destrucción. La sociedad actual no puede considerar ni el machismo ni el feminismo. Aquí no es una idea de patriarcado y matriarcado. Y seamos honestos, traigamos esta realidad al contexto de Chile, según nuestra idiosincrasia. Quienes pretendan decir que nuestro país ha tenido un patriarcado, es decir, el hombre con un machismo y el hombre, analice. ¿Quiénes formaron hombres machistas? ¿Acaso no fueron muchas veces las mismas madres que los formaron así?
Yo incluso vengo un poquito de esa época. El hombre no llora, siempre poniendo ciertos patrones de conducta. Chile se caracterizó en su tiempo por un matriarcado. Y aunque el hombre era el proveedor, era la mujer la que llevaba las riendas del hogar. Y las mismas mujeres en ese matriarcado provocaron una generación de hombres muy machistas, y eso es cierto. Documéntese a través de internet, vea algún estudio serio de historiadores o gente que tiene que ver con estas realidades sociales y va a descubrir que fue así. Chile se caracterizó en su tiempo por un matriarcado. Por eso que también muchas de estas mujeres que hablan de empoderamiento femenino y se manifiestan al mundo ahí con sus pancartas, sus eslogans y con toda su parafernalia, en donde incluso exigen respeto y son ellas mismas las que se denigran, están siendo influenciadas satánicamente. Y también muchas veces, y aquí aplica el dicho, muchas veces la ignorancia es arrogante. Podrían documentarse un poquito, podrían investigar un poco, podrían analizar realmente por qué la sociedad chilena, sobre todo en su tiempo, llegó a ese machismo. Y en gran parte la responsable fue la propia madre que educó a el hijo de manera machista. Muchas veces la madre hacía todas las cosas y al hijo no lo preparaba ni siquiera para hacerse un huevo frito ni para lavar el plato donde comió comida. Después vino un cambio generacional muy brusco y ahora, como ya estamos en el fin de los tiempos, ahora viene un supuesto revanchismo, donde la mujer por la fuerza, ni siquiera por la razón, quieren imponerse, reclamando derechos, reclamando igualdades, reclamando un montón de cosas que quizás algunas son lícitas, pero no es la forma. No puedo considerar yo que una mujer vaya a exigir respeto mostrando al público sus pechos, o vayan a exigir respeto desnudándose en público y desafiando las autoridades civiles. Eso no puede ser. Ahora, ¿qué me dice si esto también comienza a penetrar lo que es la iglesia? Donde hay predicadoras, y voy a nombrar a una, Yesenia Ten, que está dañando muchísimo también a muchas mujeres, sobre todo promoviendo en algunos aspectos incluso la promiscuidad, dando a entender que bajo toda mirada el divorcio es lícito, como que Dios mismo va permitiendo que las mujeres se puedan casar más de una vez sin considerar que el divorcio es lícito y es permitido solo como excepción a regla y en casos extremos. Yo sé que usted también ubica quién es Ana Maldonado, o ya no sé qué apellido tiene porque ella era la esposa de Guillermo Maldonado, uno de los peores herejes de este siglo, predicador de la teología de la prosperidad, pero a un extremo aberrante. Ella también promueve esa idea del empoderamiento. Se divorció de su esposo, se volvió a casar, ese es un tema de ella, pero después no venga a decir que Dios mismo le dijo lo que tenía que hacer. Ese tipo de mujeres están dañando terriblemente la imagen de la mujer conforme a la Biblia. La mujer conforme a la Biblia es una mujer digna, es una mujer de buen porte, es una mujer que se ayude idónea. El varón debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y el varón debe proveer y guardar a su esposa con un amor profundo, como si fuese su propia carne, la cual jamás dañaría. Pero la mujer también debe someterse y sujetarse al marido de forma voluntaria, también honrándole y en forma complementaria, ambos unidos en el amor del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña de largo entre los capítulos 4 y 5, por ejemplo, de Efesios. Después da una nueva pincelada ahí en Colosenses. Entonces quiero ir ya concluyendo. Jamás de los jamases la Biblia va a respaldar la idea de un empoderamiento femenino ni la idea de un machismo en el hombre. El modelo divino es un complemento de amor.
es un complemento de comprensión, y lo que quedó a nivel familia se replica a nivel congregacional. Y si el mundo observase este modelo, la sociedad no sería el terrible basurero en el que se ha convertido. Y sobre todo, si hoy por hoy hay tecnologías inteligentes que están en manos de idiotas que llevan adelante todas estas malas prácticas que están dañando la sociedad y están cerrando la puerta de salvación a muchos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.